Buenas noches, vamos a llamar lista. Nieves Ramos, Humberto Aguilar, Lice, buenas noches, presente. Nieves Ramos, Sí, Lice. ahí. Humberto Aguilar, Elizabeth Alanoca, Geraldine Bernal, Presente, Lice. ya. Cristian Borda, Roxana Caguana, María Calle, Presente, Lice, buenas noches. ya. Roxana Caguana está, Sí, presente. ya. Walter Callejas, Lenín Carrillo, Juana Carvajal, Presente, Lice. ya. Marlene Choque, Neimi Chura, Elizabeth Condori, Presente, licenciado. ya. Álvaro Gutiérrez, Presente, sí. ya. Reina Gutiérrez, Presente, licenciada. ya. Marco Huanca, Raquel Huanca, José Huaynoca, Madaí Chuta, Presente, Lice. Raquel, Sí, Lice, no tenía el micrófono activado. ya. Madaí Chuta, Presente, Licen. ya. Ronald Roque, Presente, licenciada. ya. Sonia Loaiza, Presente, buenas noches. buenas noches. Carlos López, Freddy Luque, Red Mamani, Jessica Maita, Diana Mendoza, Presente, Lice. ya. Catherine Moyo, Presente, Lice. ya. Jocelyn Jessica Murillo, Presente, Lice. ya. David Paucara, Noelia Quenta, Presente, licenciada. ya. Daniel Salazar, Presente, licenciada. ya. Helen Silvestre, Presente, Belinda, Licen. ya. Belinda Tancara, Amira Villalobos y David Yugra, ya. ¿Alguno que no haya llamado a la lista y recién se haya conectado? Ya, Naomi Chura. ¿Alguien más? Ya, entonces vamos a continuar. Nos hemos quedado en Ronald Roque. Ronald, ya has defendido, ¿no ve? No, licenciada. No has defendido. Ya, entonces empiezas tú. Me tocaba hoy día. ¿Puedo defender? Ya. Sí, sí, sí. Te escucho. Ok. Naturaleza de la industria petrolera. Bueno, esto empezó en 1857. Los pioneros aventureros de Norteamérica fueron los que encontraron el primer pozo de petróleo y gas. Esto fue un hecho histórico en el marco de la industria petrolera. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es una mezcla de colores que van desde el párpado oscuro, pasado por el verdinegro, verde claro, ámbar, hasta llegar a ser un casi transparente como el agua. Sus moléculas de carbón e hidrógeno están maravillosamente organizadas e estructuradas de cadenas abiertas o cesadas. Es un proceso físico, químico, que el hombre ha rompido las reglas eh, con este petróleo, dando a una gama, dando un uso a gamas de combustibles, aceites, productos petroquímicos, en fin, etcétera. El petróleo obtuvo valor a mediados del siglo XVII, no, XVIII, a mediados del siglo XVIII, si no me acuerdo, en Bolivia. En Bolivia, el petróleo nació en 1875, cuando se intentó ejecutar la primera explotación de petróleo por la empresa boliviana Coro Coro, ya que se encontró y perforó en el lago Titicaca en 1916. Eso sería, luego los demás han dicho mis compañeros. Bolivia tuvo tres
tres oportunidades de nacionalizar el petróleo, de los hidrocarburos, perdón. Uno fue Evo Morales Ayma, David Toro y Germán Bush. Durante el gobierno de Alfredo Obad igual lo han ¿cómo se dice? Nacionalizado el petróleo, no, o los hidrocarburos, perdón, me acuerdo, ¿qué más? Luego pasó una serie de sucesos. En el gobierno de Evo Morales se creó yacimientos petrolíferos de Bolivia, YPFB, que fue el 21 de septiembre de 1936. Bueno, luego, ¿qué más me acuerdo? ¿Qué era más importante? Bolivia cuenta con 240.9 millones de barriles de petróleos en reserva. ¿Qué tipo de petróleo Bolivia genera? Genera el tipo de petróleo de gasolina, querosén, gasoil, lubricantes, oil, residuos, entre otros. En el marco normativo podemos encontrar el Decreto Supremo 2871, que fue promulgado el 1 de mayo, que dispone la nacionalización y recuperación de posesión control total absoluto de los hidrocarburos en Bolivia. La ley 3058, promulgada el 17 de mayo del 2005, ley de los hidrocarburos. Es la ley de los hidrocarburos, perdón. También la norma contable 9 y la ley de subtracts. Y eso sería, Lisa. Es lo que me acuerdo. Ya. Seguimos con Sonia Loaiza. Buenas noches. Buenas noches. Ya, en este caso, naturaleza del petróleo. El petróleo se origina a partir de una materia prima que está formada fundamentalmente por restos de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, en las lagunas, las desembocaduras de los ríos y en las cercanías del mar. Historia de la industria petrolera en Bolivia. La actividad petrolera es el pilar de la economía en Bolivia, cuyas exportaciones de gas, tanto a la Argentina y a Brasil, representaron poco más de un tercio de las ventas totales al extranjero, que sumaron $2.600 millones, según informes preliminares al cierre de 2005. Luego nos habla que en el año 2867 comienza la exploración petrolera en Bolivia y en 1895 se ratifican oficialmente las primeras muestras de petróleo. Estas provienen de la zona de Incahuasi, esto es a orillas del río Acero, que está situado en el departamento de Chuquisaca. El petróleo en Bolivia. De acuerdo con el conocimiento actual, se ve que existe en Bolivia una superficie de 450.000 kilómetros cuadrados de cuencas sedimentarias con capacidad de contener petróleo. Esta superficie nos dicen que se halla subdividida en 3 cuencas: la subandina, la altiplánica y las llanuras del Chaco norteveniano. Y respecto a la normativa contable petrolera, lo que he encontrado es que se establece en la norma contable 9, que es general y que tiene por objeto entregar las pautas que deben guiar a la profesión en la contabilización de los aspectos particulares de la industria. Eso es todo. Ya, muy bien. Carlos López. Freddy Nazario. Red Mamani no está. Jessica Maite tampoco. Diana Mendoza. Buenas noches, Liste. Bueno, como primer punto teníamos la naturaleza del petróleo. Investigué que la palabra petróleo viene del latín, que petra significa piedra y oleum significa aceite. El petróleo también ha recibido varios nombres, como ser el aceite natural y el oro negro. Su origen del petróleo es la descomposición de los organismos acuáticos que vivían hace millones de años.
También está constituido por diferentes hidrocarburos, como puede ser átomos de carbono e hidrógeno. Hay un dato muy interesante que investigué y es que dice que no se han encontrado nunca dos yacimientos de petróleo que tengan exactamente la misma composición, ya que los hidrocarburos están mezclados con otros compuestos. Segundo punto, historia de la industria petrolera. Bueno, aquí investigué, bueno, según lo que investigué, dice que los chinos hace más de 1500 años perforaban pozos para hallar agua salada a cierta profundidad. Y esta ha sido una clave muy usada para después, para encontrar el petróleo. Por eso, muchos años después, en 1857, se dice que norteamericanos han encontrado en Pensilvania petróleo y gas. Y este fue un momento histórico. También averigüé que antes de eso usaban aceite de ballena. Este era utilizado para fabricar lubricantes y demás cosas. Y cuando se ha conocido ya más el petróleo, ha bajado la demanda y incluso la caza de ballenas ha sido prohibida. También otro dato curioso, el mayor yacimiento petrolífico del mundo es el de Jawar, que está en Arabia Saudí, cuya producción que abarca a los 75.000, 83.000 millones de barriles. Punto 3. Historia de la industria petrolera en Bolivia. Se dice que antes del descubrimiento de América, los nativos utilizaban el petróleo como medicina o para el alumbrado de sus casas. Ellos no tenían ninguna dificultad para encontrar esto porque se dice que había filtraciones por las orillas del lago Titicaca y por otras zonas del altiplano. Bueno, también algo que marcó la historia petrolera en Bolivia fue durante el proceso de capitalización de la empresa de YPFB, que ha sido conducido por Gonzalo Sánchez de Lozada en 1996. Esta literalmente se ha dividido en empresas de capitales privados. Esto ha provocado un conflicto social que en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada la gente ha explotado y por eso se conoce el febrero y el octubre negro de 2003 y muchas personas han muerto esas épocas. En 2004, el presidente Carlos Mesa ha convocado un referéndum. De ahí especificaba la propiedad de los hidrocarburos y a la derogación de la ley de hidrocarburos, que esa ha sido promulgada por Sánchez de Lozada, y también a la refundación de YPFB. Y en 2006, el presidente Evo Morales ha nacionalizado los hidrocarburos y ha recuperado su propiedad para los bolivianos. Bueno, en el marco normativo encontré el Decreto Supremo 2957, que tiene por objeto establecer el marco normativo y la estrategia de YPFB. También la norma contable 9, que esta nos va a servir para la contabilización de estos. Eso sería, Lizzy. Ya, Diana, muy bien. Vamos a continuar con Catherine Moyo. Sí, buenas noches, Lice. Buenas noches. Bueno, según he averiguado en la naturaleza del petróleo, según dice, cada yacimiento de petróleo está constituido y está formado por átomos de carbono e hidrógeno. El origen en total se desconoce. Los petróleos se clasifican en 5 partes: en crudos paraníficos, crudos nefténicos, crudos aromáticos, crudos sulfurosos y crudos particulares. Bueno, algunos hidrocarburos raros o ausentes en el petróleo bruto son sintetizados por el cracking.
Bueno, eso es lo que pues, dije. La historia del petróleo en Bolivia. Bueno, los hidrocarburos es una historia muy importante en Bolivia en el siglo XX. Bueno, las primeras consecuencias del petróleo en 1865, cuando han hecho la primera exploración, no obtuvieron resultados prácticos. Y en 1913, según a un visionario Luis Lavadense, él es el quien ha perforado el primer pozo y ha descubierto el petróleo. Y en 1937, el presidente David Toro expropió y confiscó bienes de la empresa estatal Oil, acusándolos de traición a la patria. El 21 de diciembre de 1936 se crea la empresa YPFB y en 1939 YPFB perfora el primer pozo en San Landita. En 1938 el presidente Germán Bush decretó el pago del 11% de la producción a favor de los departamentos productores. En 1969 se deroga el Código de Petróleo. El presidente Alfredo Bando declaró la nacionalización de la empresa Goldoy. En 1920 se deroga la Ley General de los Hidrocarburos. En 1923 se firma el contrato para vender gas al Brasil. Con este hecho se capitaliza el consumo de la privatización de YPFB. Y en 2006, por el presidente Evo Morales, por el Decreto Supremo de Nacionalización de los Hidrocarburos, se firma el Decreto Supremo de la Nacionalización de los Hidrocarburos para mejorar la fuente de ingreso. Según el petróleo en Bolivia, este es una fuente de ingreso que nos favorece a toda Bolivia. Pero en la pandemia ha sufrido un grave daño porque no se ha podido hacer. Y según lo que dice que el petróleo ha subido 63, 64 dólares por la demanda que ha tenido, ya que Estados Unidos es un proveedor también de petróleo. Gracias a las olas de frío, entonces Bolivia está volviendo a vender. Y según el Fondo Monetario Internacional, gracias a la venta del petróleo que se ha podido hacer gracias a que ha habido las vacunas, puede que este año hay un aumento de 4 y 5%. Y según la normativa contable que he encontrado, según las normas contables, son la norma contable 9, 10 y 11, y la ley 3058, la ley de hidrocarburos de servicio estatal de autonomías, y hay la ley derogada 1689, es la que reconoce al Estado como dueño de los yacimientos de hidrocarburos. Y la ley 358 amplía la propiedad estatal hasta el punto de fiscalización de los hidrocarburos. Eso es todo. Ya muy bien, Catherine. Continuamos con Jessica Murillo. Dice, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí comienzo. Naturaleza de la industria petrolera. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, insolubles. También es conocido como el oro negro, o bien petróleo crudo o simplemente crudo. Se produce en el interior de la Tierra. Se produce en el interior de la Tierra por transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse en trampas geológicas naturales y se localizan a nivel mundial, de donde se extrae mediante perforaciones de pozos. Ahora, historia de la industria petrolera. Antes del descubrimiento de América, los nativos utilizaban el petróleo como medicina y para el alumbrado de sus chozas. Lo obtenían sin dificultad de las filtraciones encontradas a lo largo de la zona subandina, orillas del lago Titicaca u otras zonas del altiplano.
En, perdón. El 21 de diciembre de 1936 se crea una agencia petrolera propia del gobierno llamado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, que se hizo cargo de la incipiente explotación e industrialización. En los años 70 se promulga la Ley General de los Hidrocarburos que refiere al marco de los nuevos contratos de operación. También se da inicio a la exportación del gas de Argentina. A partir de 1996, YPFB es literalmente desmembrada en empresas de capitales privados, Andina, Chaco, Petrobras, entre otras, que le pagan al país como un magro de 18% en concepto de regalías. Esta situación inicialmente es disimulada por el ingreso de importantes montos de inversión extranjera. Provoca un creciente malestar social que finalmente explota durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada. Esos sucesos conocidos como el Octubre Negro, ocurrido en el 2003, donde el pueblo sale a las calles a protestar y es duramente reprimido. La crisis política desatada termina por provocar la renuncia del presidente. Luego de un gobierno en transición encabezado por el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, Evo Morales Saima, asume la presidencia de la nación luego de la victoria inédita en las elecciones generales, apoyada por más del 54% de votos. Creo que no es necesario. El petróleo en Bolivia. Existe en Bolivia una superficie de 4.500 kilómetros cuadrados de cuencas sedimentarias con capacidades de contener petróleo. Esta superficie se halla subdividida en 3 cuencas: la subandina, la altiplánica y las llanuras del Chaco, el norte benjano. Esta superficie solo ha sido explotada de manera parcial, estimándose que se ha hecho estudios en apenas el 15% de la misma. Solo eso, Liz, sería. Ya está bien. Entonces continuamos con Noelia Quenta. Noelia Quenta no está. Dijo presente. Bueno, entonces Daniel Salazar. Licenciada, buenas noches. ¿Puede escucharme? Sí, te escucho. Ok. Con respecto a mi trabajo, yo investigué lo siguiente. En primera instancia, tenemos que dimensionar que el petróleo viene siendo uno de los recursos naturales más importantes del siglo XX. Los 18 y 19 era la minería, siendo el petróleo la sustitución como materia prima más grande en el mundo, pues gran parte de Estados Unidos y Europa ocupaban máquinas y transporte que necesitaban para su funcionamiento el petróleo. Tiempo después, ya más enfocado a Bolivia, tenemos que bueno, he escuchado muchos de mis compañeros sobre lo de la nacionalización y estuve buscando información al respecto para ampliar ese punto. Y encontré que Bolivia tuvo 3 nacionalizaciones diferentes. Una en 1937, después de la Guerra del Chaco. Bueno, si bien la Guerra del Chaco terminó en 1935, se dio 2 años después, por el escándalo que hubo con la empresa Standard Oil, porque contrabandeaba, se podría decir, petróleo para el ejército paraguayo y que usaba en contra de Bolivia. La segunda nacionalización se dio en 1969 y la última en el 2006. Después, en el marco normativo, entrado un decreto supremo que fue promulgado pues,
en la tercera nacionalización hecha por el presidente en ese momento, que era Evo Morales, el 1 de mayo de 2006, y era el decreto supremo 28701. Y eso sería, licenciado. Ya, muy bien. Continuamos con Helen Silvestre. Aquí dice, Ya. voy a hablar sobre el punto de la naturaleza del petróleo. A lo largo de la historia, las grandes potencias han cambiado a finales del siglo XX. Los que iban conociendo el petróleo ya era Francia, el Imperio Romano y las potencias dominantes. El petróleo es una sustancia combustible negra, viscosa y líquida a temperatura, presión normales. Su origen está en la descomposición de las sustancias orgánicas, como le han dicho mis compañeros, por la acción de microbios que no necesitan oxígeno para vivir. El petróleo se formó hace millones de años a partir de los animales y plantas que se convirtieron en fósiles. Un animal debe quedarse enterrado en barro o arena antes que se descomponga sus huesos. Durante miles de años, las capas se acumularon sobre los restos óseos y los minerales. Se depositaron hasta convertirse en lo que hoy se llama el petróleo. En el año 1859, el empresario norteamericano Drake mandó a perforar un pozo que lo decían en ahí, Oil Creek, que significa arroyo de petróleo, del que extrajo petróleo por metros cúbicos. De ese modo comenzó la llamada fiebre del oro negro. Voy a hablar sobre la historia de la industria petrolera. Se conoce su existencia y su utilización desde las épocas milenarias. Sin embargo, la historia es relativamente reciente. El petróleo se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún o como asfalto. Por ejemplo, en Génesis 11:3 se dijo que el asfalto se utilizaba para pegar los ladrillos o la torre de Babel. Luego en Perú, en la época de los incas, se llamó cope, el petróleo, lo decían cope, y lo utilizaron como impermeabilizante para embarcaciones. Luego en 1846, Gainer perfeccionó el arte de la destilación de parafinas. ¿Y qué es parafinas? Las parafinas es la destilación del petróleo que permite extraer aceites pesados. Luego, en 1850, Samuel Kirk de Estados Unidos comercializó el petróleo por primera vez bajo el nombre aceite de roca, o ahora lo conocemos como petróleo. Se constituyó la primera refinería del petróleo en Estados Unidos. Luego, William Drake, llamado coronel, perforó el primer pozo de petróleo con fines de comercializar. Luego, el petróleo en Bolivia. De acuerdo al conocimiento actual, existe en Bolivia una superficie de 450.000 kilómetros cuadrados de cuencas sedimentarias con capacidad de contener el petróleo. Esta superficie se ha hallado subdividida en 3 cuencas, como le han dicho mis compañeros, que es subandina, altiplánica, llanuras del Chaco o norte veniano. En esta superficie solo ha sido explorado en forma parcial o estimaciones que se han hecho estudios en arenas, el 15% de las mismas. Luego, a ver, la normativa contable que he encontrado son el Decreto Supremo, el 2830, que se ha creado el 6 de junio de 2006. Luego la Ley 3058, que dispone como los principios que rigen las actividades petroleras. Luego el Decreto Supremo número 102, la exploración, habla sobre la exploración y el incremento de la producción del petróleo. Luego el Decreto número 28701, que nos habla sobre la nacionalización.
luego la ley 1194, luego la ley 1869 sobre las regalías mineras. Eso es, Lice. Ya, muy bien, Helen. Vamos a continuar con... A ver, ya hasta aquí están todos. Belinda, ¿estás presente? Sí, Liz, estoy aquí. Ya, Belinda. Entonces tú continúa. Belinda, ahorita te voy a anotar en la lista porque no has dicho presente. Continúa, Belinda. Primeramente, Liz, buenas noches. Buenas noches. Ya. La naturaleza del petróleo. El petróleo es un líquido inflamable, tiene de origen natural y se compone por la mezcla de hidrocarburos que pueden variar entre el 50 y el 98%, ¿ya? Sus compuestos son orgánicos que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre. En algunas ocasiones se encuentra en manantiales o charcas, pero por lo general se encuentra debajo de la superficie de la tierra y se puede extraer mediante perforaciones de pozos. Y también el petróleo se conoce en la actualidad como petróleo crudo. El petróleo se forma de manera muy parecida al carbón. Cuando las plantas o animales llegan a morir, se vuelven, se depositan en el fondo de los océanos o se les cubre con la tierra por completo y eso se convierte en el petróleo, ¿ya? El petróleo se forma en tan solo un millón de años. Ahora sobre la historia del petróleo. Bueno, la historia del petróleo fue descubierto en América. Los nativos lo utilizaban como medicina o también lo utilizaban para el alumbrado de sus casas. Lo obtenían sin dificultad ya que esta se encontraba a lo largo de las zonas andina o a las orillas del lago. En 1875 se ejecutó la primera explotación de petróleo por la empresa boliviana de Coro Coro, ¿ya? Después, en 1920, la compañía de Richard Leering firmó un contrato con el gobierno boliviano para poder explorar y explotar los depósitos del petróleo. Fue la primera empresa que mandó un cuerpo de geólogos para el trabajo de reconocimiento y al mismo tiempo empleó métodos modernos para poder hacer la explotación del petróleo. En el 21 de diciembre de 1936 se creó una agencia petrolera propia del gobierno boliviano. Esta se le fue denominada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, conocido más como YPFB, que se hizo cargo de la explotación e industrialización petrolera. El mismo año, mediante el Decreto Supremo, se declararon que había reservas fiscales en todas las áreas donde donde existían petróleos. En 1937 se dictó una resolución suprema declarando caducas las concesiones petroleras en favor de la compañía americana, debido a que esta empresa ha cometido irregularidades por los concesionarios. Y ese mismo año la entidad estatal YPFB empezó a operar con los yacimientos petroleros, cuyo resultado fueron escasos, ya a pesar de los grandes esfuerzos que se hizo. En 1942, el gobierno boliviano y la empresa Standard Oil, por lo cual la empresa recibirá 1 millón, hicieron un acuerdo y la empresa iba a recibir $1 millón más los intereses de ese capital desde 1937, a cambio de la renuncia de los derechos que ellos tenían por el contrato y los trabajos realizados. Después, en los años 90 se inaugura como la primera firma del polémico convenio con borrón y cuenta nueva, un acuerdo político perjudicial para las finanzas de la empresa, por el cual se cancelan las obligaciones de lo estatal Argentina
sobre la Argentina de Gas del Estado con YPFB. Después ocurre la nacionalización de YPFB. Durante el proceso de capitalización de la empresa conducido por Gonzalo Sánchez de Lozada, a partir de 1996, YPFB es literalmente destruida en empresas o desmembradas en empresas de capitales privados. En el 2004, el presidente Carlos Mesa convoca a un referéndum vinculado a cuyo contenido hace referencia específicamente a la propiedad de los hidrocarburos. ¿Ya? Vamos a pasar al... ¿Qué tipo de petróleo produce Bolivia? Bueno, investigué que en Bolivia se produce el petróleo conocido como gas dulce, ya, y de ese tiene sus... ¿Cómo se puede decir? Sus variantes. De ahí se puede sacar gasolina, queroseno, lubricantes, aceites lubricantes, y un marco normativo está apoyado por la ley 3058 del 17 de mayo del 2005. ¿Ya? Esta ley es aprobada por el Congreso en mayo del 2005. Dice que las empresas que trabajan en la explotación de los hidrocarburos deben pagar regalías y compensaciones sobre la producción fiscalizada. El pago debe ser en dólares o equivalente en moneda nacional o en especies, solo el 18% de las regalías. En el artículo 24, la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial, el CIRESE, es un ente regulador de las actividades de transporte, refinación, comercialización de los productos derivados y distribución del gas natural. Eso sería, Lice. Ya, muy bien, Belinda. Raquel. Raquel, tú faltabas de la anterior clase, ¿no? No te había llamado. Sí, Lice, y me dijo que esa clase iba a exponer. Ya, entonces continúas tú y los demás que quieran, que no les haya llamado, bueno, que anteriormente, en la anterior clase les he llamado, pero no han respondido, les había dicho que van a defender por la mitad de su nota hoy. Vayan preparándose igual, ¿ya? Raquel, continúa. Ya, Lice. Bueno, yo hice un resumen general, no lo entendí bien, había que hacer por puntos. Empezando por el petróleo es una composición de hidrocarburo, más que todo de parafinas en porcentajes, es exactamente. El petróleo se descubrió en el año 2500 antes de Cristo. En Bolivia, nuestros primitivos pobladores de los años antiguos o de las tierras subandinas usaban el petróleo, desconocían se podría decir que desconocían su valor o algo así. Usaban el petróleo para sus mechitas o para también como medicamento. Pero esto no siempre el petróleo se utilizó en beneficio del hombre, sino que el petróleo se ha venido usando desde la guerra que se hizo el llamado juego griego. Era una mezcla de petróleo y cal viva que se utilizó para la guerra. Eso fue antes de la revolución industrial que estalló en el siglo XVIII, si no me equivoco. Los hidrocarburos y recursos petrolíferos se nacionalizaron en la presidencia del expresidente Evo Morales Ayma. Y el marco normativo que yo encontré dos, que es el primero, la ley de los hidrocarburos, la ley 3058, que se hizo el 30 de abril de 1996, y la otra ley que se renovó, lo entendí, el del 17 de mayo del 2005.
Eso sería todo, Lice. También tenemos nuestras empresas petroleras en Bolivia, que está encabezada por YPFB, ya que tiene como 4 comerciales. Ya, ya Raquel, está bien. Ahora sí, para los cientos de continuar con los que faltan, no se olviden su trabajo de la violencia que ya habíamos hablado para los que están solamente en esta clase, ¿no? De mandarme, ¿ya? Ahora sí, continuamos. ¿Alguien levante la mano quien quiere defender su trabajo que la anterior clase no haya defendido? Nieves. Nieves primero y luego Elizabeth Condori. Nieves. Buenas noches, Lice, ¿me escucha? Sí, te escucho. Aquí voy a estar con un poquito de ruido porque estoy en otro lugar, va a disculpar. Ya, no, no te preocupes, te escucho. Empieza con la naturaleza. La historia del petróleo empieza hace más de 200 millones de años. Es un líquido viscoso de color verde, amarillo, marrón o negro, que está constituido por diferentes hidrocarburos, es decir, compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno en cantidades variables. Y la historia del petróleo en Bolivia. En 1875 se intentó ejecutar la primera explotación de petróleo por la empresa boliviana Coro Coro, que encontró y perforó un pozo cerca al lago Titicaca. El 21 de diciembre de 1936 se creó una agencia petrolera que es de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El mismo año se decretó mediante, mediante decreto supremo se declaró reservas fiscales todas las áreas donde se suponen existencias de petróleo. En 1937 se dictó una resolución suprema declarando caducas las concesiones petroleras en favor de la compañía americana. Y lo que pude averiguar de leyes y normas es que el Honorable Congreso Nacional decreta ley de hidrocarburos el 30 de abril de 1996. Ese sería un resumen, Liz. Ya, Nieves. Elizabeth Condori. Bueno, ¿listo? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ya les va a disculpar, igual estoy llegando a casa. Ya. Bueno, lo que yo puedo decir un poco, ¿no? El petróleo en Bolivia se ha encontrado durante la colonia, la cual fue utilizada principalmente para la iluminación de lámparas, llamadas comúnmente como en la región oriental de Bolivia. Los hidrocarburos en Bolivia son un componente muy importante de la historia en el siglo XX. En Bolivia, si bien en el país ha estado históricamente, ¿no?, asociado a la minería a través del descubrimiento del petróleo, se logró vincular el oriente con el resto de todo el país. Las primeras concesiones del petróleo en Bolivia datan en 1865, aunque estas no tuvieron resultados prácticos gracias a las gestiones de un visionario empresario, Luis Bernabé Clavade. Se perforó lo que es el primer pozo descubierto el petróleo en 1913. Bueno, ¿qué es el petróleo? El petróleo es una mezcla líquida de colores que se van desde el pardo oscuro, pasando por el verde negro. También hasta llegar a ser casi transparente. ¿Dónde se acumula? El petróleo y el gas, con las propiedades de un fluido, migraron lateralmente hacia arriba para acumularse en lo que se llama estructuras geológicas anticlinales, terrazas y también en trampas estratigráficas. ¿Desde cuándo adquiere el valor el petróleo? Hasta mediados del siglo XVIII, el petróleo o el aceite de piedra tenía un uso muy restringido y nada se sabía sobre su génesis, su real naturaleza y formas de presentación. Fue la revolución industrial. La historia del petróleo en Bolivia. No obstante, ¿no?, en Bolivia
desde, desde que entró Evo Morales. Entonces desde ese año el petróleo un poco ya ha sido un poco reconocido más porque los hidrocarburos han sido un poco más parte de lo que es eh, ay, Lisa, va a disculpar, estoy un poco desconcentrada. En 1990 la compañía Vintimol entonces firmó un contrato con el gobierno boliviano para explorar o explotar los depósitos del petróleo. El marco normativo que yo logré encontrar ha sido la ley de los hidrocarburos, número 3058, que abrogó la ley número 1689, que ha significado un cambio trascendental de la orientación jurídica en materia de hidrocarburos. En sus reemplazos se establecen dos de ellas conocidas en nuestra legislación petrolera. Eso es lo que hice, lo que yo logré investigar. Ya, Elizabeth. ¿Alguien más que no haya defendido el anterior y quiera defenderlo hoy? Todos ya han defendido. A ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 personas que han defendido. Dice, a mí me ha llamado, más antes se ha cortado mi internet y me ha hecho pasar el wifi. Sí, Noelia, te he llamado. ¿Vas a defender? Sí. Ya, entonces empezamos. Un momento, que está. Un ratito. Ya. La naturaleza de la industria petrolera. Hace 100 de mil de años, cuando, bueno, en sí el petróleo se ha, más hace 100 millones de años, antes de Cristo, las extensiones donde había petróleo eran habitados por microorganismos, tales como diatomeas, algas. A medida que pasaron los años, el mar fueron elevados y encorvados. La transformación del petróleo y gas, por eso, bueno, a medida que se ha ido transformando y también se ha ido utilizando, se ha dado, diré, uso también al petróleo, en combustibles, en fósiles también. El petróleo y el gas, más que todo, hoy en día el gas es más es utilizado, es muy beneficioso el gas. A ver. En la historia de la industria petrolera, bueno, como todos mis compañeros dijeron, ¿no? En 1875 se intentó ejecutar, este ha sido el año y el principio donde ha sido la primera explotación del petróleo. Después, en el año 1916, en la frontera con Chile y a lo largo del ferrocarril Arias-La Paz, ha seguido continuando a medida que ha ido pasando los años. Pero el petróleo hace mediados del siglo XVIII ha sido un uso muy restringido y nada se sabía sobre sobre dónde se producía, su real naturaleza y formas de presentación que era. Fue la revolución industrial con su impulso hacia mejores condiciones de vida y trabajo. Fue sometido a un sencillo proceso de destilación. El petróleo produjo esos productos que ya se mostraban con gran futuro industrial comercial.
Ay, a ver. También en 1972, en el interín de las dos guerras mundiales, fueron ganadas en olas de petróleo de fuego en papel décimo, al término de la Segunda Guerra de los Estados Unidos. Mm, En sí, el proceso del petróleo, a medida que ha ido pasando también la historia, le han dado un uso frecuente y ha sido muy bueno. Las personas que lo han podido encontrar y también lo han dado, le han dado un beneficio a lo que pudieron encontrar. Y bueno, eso sería un poco listo. Ya, ya Noel, está bien. ¿Alguno más antes de terminar con el tema de las exposiciones? Nadie. Última oportunidad, ¿no? Es hoy. Ya bueno, entonces aquí concluiríamos con todo esto de parte de la historia. La próxima clase vamos a hablar un poquitito de historia porque ustedes ya lo han redundado mucho defendiendo su trabajo, ¿no? Y ya vamos a empezar a la parte teórica de la contabilidad petrolera y la parte práctica, ¿ya? La próxima clase. No se olviden su trabajo de investigación con respecto a la violencia y nos veríamos la próxima clase porque ahorita ya estamos a 2 minutos de terminar, así que la próxima clase nomás continuamos con ese tema y empezamos ya a avanzar materia. Tenemos concluido nuestro primer trabajo práctico. ¿Alguno que no haya llamado lista? Sí, lo hice a mí, Walter. Walter. Sí, ya te he anotado, Walter. ¿Alguien más? Gracias. Sí, Lice, a mí no sé si me anotó. Sí, Belinda, te he anotado cuando has defendido. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguno más? Licia, quería hacerle una consulta. Dime, Raquel. Sobre el trabajo de la violencia. ¿Tiene que ser algo, digamos, cercano de nosotros o bien de un conocido? Porque yo conozco, bueno, muchas historias, pero que han pasado hace tiempo y así. Como les había indicado, no, es un trabajo de investigación. Si quieren hacerlo como investigación, lo hacen, o sea, con datos tal vez de afuera, ¿no? De las noticias y todo eso. Pero si quieren hacerlo algo más personal, un testimonio propio, un testimonio de algún familiar o persona conocida, entonces también vale, porque con eso también contamos las historias, ¿no? Entonces va a depender de ustedes. Si tienes testimonios, entonces puedes añadirle a tu trabajo esos testimonios. Ya. Ya le presenté mi trabajo, pero me he enfocado en una historia, en el caso de una chica. Ya. Bien, está bien, Y está solo bien. Yo voy a ya leer listo. todos los trabajos y de ahí voy a sacar los puntos más importantes donde toditos se han enfocado, ¿no ve? Entonces vamos a sacar los puntos importantes para ya decir un día en el que podamos debatir todos acerca, tomando en cuenta esos puntos que yo les estoy diciendo. Yo voy a leer todos los trabajos de todos, ¿ya? Ya le hice, gracias. Ya. Si no hay dudas ni preguntas, entonces aquí terminaríamos y nos vemos la próxima clase. Ya, entonces nos vemos la próxima clase. Ya vamos a empezar a avanzar. Sí, Reina, te he anotado. No te preocupes, ya estás en lista. Ya, nos vemos la próxima clase, chicos. Ya avanzando materia y vamos a coordinar para este debate que estábamos. Debate más un día, una charla de concientización también podría ser. Ya, nos vemos la próxima. Chao, chicos. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao. Hasta luego, Lice. Chao, chao.